hermanos, yo soy Juan Agustín y les doy la bienvenida a otro capítulo de Mini Provi en verano. Para comenzar, los invito a cerrar sus ojos y a orar. Jesús, te doy las gracias porque aunque no podamos vernos en la iglesia, nos podemos juntar online. Estamos muy agradecidos de lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito a ponerse de pie y que juntos cantemos la primera alabanza. ¡Allá va! Eres tú, mi camino, mi verdad y mi luz. Escuchar tu voz me hace vivir. Eres mi escudo y vas delante de mí, vas delante de mí. Eres tú, mi camino, mi verdad y mi luz. Escuchar tu voz me hace vivir. Eres mi escudo y vas delante de mí, vas delante de mí. Atráeme a ti, quiero estar en tu presencia. Atráeme a ti, quiero estar en tu presencia. Eres tú mi fuerza, en la tormenta eres tú mi fuerza. Cuando estoy débil eres tú mi fuerza. Y vas delante de mí, vas delante de mí. Eres tú mi fuerza, en la tormenta eres tú mi fuerza. Cuando estoy débil eres tú mi fuerza. Y vas delante de mí, vas delante de mí. Eres tú mi fuerza, en la tormenta eres tú mi fuerza. Cuando estoy débil eres tú mi fuerza. Y vas delante de mí, vas delante de mí. En la tormenta, en la tristeza, si estoy perdido, vas delante de mí, vas delante de mí. En la tristeza, en la tormenta, si estoy perdido, vas delante de mí, vas delante de mí. Ahora los invito a adivinar la parábola de hoy y después pongan mucha atención a la enseñanza. Aquí vamos con la primera imagen. ¿Qué es esto? Vamos con la segunda imagen. ¿Qué parábola podría ser? Hay muy pocas pistas para saber, pero vamos. Aquí va otra pista. Fíjate bien, ¿qué relación tendrán estas imágenes? ¿Ya adivinaron? Veamos la siguiente imagen. ¿Cuál será? Si todavía no has adivinado, busca en tu Biblia. La parábola se encuentra en Mateo 18. ¡Vamos! ¡Corre! Tienes 10 segundos. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también
todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: Págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero a la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: ¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a este empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: Lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Hola niños, qué alegría poder saludarlos, espero que se encuentren muy bien junto a toda su familia y que estén disfrutando de estas fiestas patrias. En esta parábola, Jesús nos habla acerca del perdón y la misericordia. Vemos en esta historia un rey que al sacar sus cuentas se dio cuenta de que había uno de los siervos que le debía mucho, pero mucho dinero, que él no era capaz de pagar. Entonces lo mandó a llamar y le dijo que al no poder pagar esta deuda tenía que vender a su familia como esclavos. Pero este siervo le suplicó, le pidió por favor que le permitiera pagar la deuda y que le diera más tiempo. Entonces este rey tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Entonces este siervo salió muy contento y feliz porque el rey le había perdonado la deuda. Y al andar se encontró con un compañero que también le debía una cierta cantidad de dinero. Entonces este compañero le dijo: dame un poco de tiempo para poder pagarte, porque en este momento no puedo. Y el siervo le dijo: no, tú me vas a tener que pagar. Si no me pagas, irás a la cárcel. Toda la gente que estaba ahí vio esta situación y fueron a hablar con el rey. Entonces el rey, muy triste y decepcionado, llamó a sus siervos y les dijo: ¿por qué tratas así a tu compañero? Si yo te he perdonado la gran cantidad de dinero que tú me debías, ¿por qué tú no perdonas a tu compañero si él te debe tan poco? Veamos ahora un ejemplo en la cual muchas veces nosotros tenemos esta actitud de no perdonar a otros, olvidándonos de que Dios ha sido tan bueno y nos ha perdonado a nosotros. Oh, rompí el iPad de mi papá. Tendré que ir a decirle. Oye, papá. ¿Qué pasó? Que de verdad lo siento mucho, pero rompí tu iPad. Pero ¿cómo, hijo? Pucha, yo lo ocupo para trabajar esto. Te dijo, yo te hice castigar por esto. Yo de verdad, perdón, lo siento mucho, no fue mi intención. Ya, hijo. Como veo arrepentimiento en ti y veo que estás realmente preocupado por lo que hiciste. A pesar de que mereces un castigo, yo te perdono. Te perdono y te pido que tengas cuidado con esto y no lo vuelvas a repetir. Gracias. Anda tranquilo. ¿Daniel? ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién te prestó mi play? ¿Y por qué rompiste el control? Es que me enojé y lo tiré al suelo. Te voy a prestar más mi play y también te voy a acusar con el papá por lo que hiciste. ¡No! Te voy a acusar. ¡No!
Oye, papá, ¿sabes que Daniel ahora tiró el control de mi Play? Lo rompió y quiero que lo castigues. Y yo no le voy a prestar más mi Play. Pero Nico, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué estás actuando de manera tan poco misericordiosa con tu hermano? Daniel, ¿tú te arrepientes de lo que hiciste? ¿Sabes que lo que hiciste está mal? Nico, tú me acabas de decir que rompiste mi iPad. Y yo, al ver arrepentimiento en ti, apliqué misericordia. Es mucho más difícil recuperar un iPad que recuperar el control del Play. Entonces yo no entiendo por qué tú no estás aplicando lo que yo te trato de enseñar, no lo aplicas con tu hermano, cuando la ofensa es menor a la que tú hiciste. Yo creo que tú tienes que disculpar a tu hermano dice que está arrepentido, que no lo va a volver a hacer, y tiene que restablecer su convivencia. Sí, tienes razón. Perdón, Dani. Cuán importante es el perdón en nuestras vidas. Jesús nos enseña en esta parábola que muchas veces nosotros somos como el siervo que no quería perdonar a su compañero cuando había sido perdonado por su rey. Cuán bien nos sentimos cuando hemos hecho algo mal y pedimos perdón y somos perdonados. Y también es muy importante que aprendamos a pedirle perdón a otros cuando los hemos dañado, cuando hemos hecho algo que los hace sentir mal. Dios quiere esto para nosotros en nuestra vida, quiere que tengamos un corazón libre de culpa, que podamos perdonar y pedir perdón, y así poder relacionarnos de una mejor manera. Él en su gran misericordia y en su gran amor nos ha perdonado primero, por eso es que nosotros debemos perdonar a otros. Niños, los invito a orar. Cierren sus ojos. Señor, te damos tantas gracias porque tú nos perdonaste por medio de Jesús. Te damos gracias porque aun cuando nos equivocamos y cometemos errores, tú nos perdonas. Ayúdanos en tu misericordia y amor a aprender a perdonar como tú nos perdonaste. En el nombre de Jesús, amén. Antes de terminar nuestro programa, los invito a cantar una alabanza más. Ahí va. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Mi corazón limpiaste, esperanza me trajiste, vida de verdad me diste. Tú eres poderoso, eres mi refugio. Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien. Amistad eterna he encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Tú me rescataste, mi corazón limpiaste, esperanza me trajiste, vida de verdad me diste. Tú eres poderoso, eres mi refugio. Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien. Amistad eterna he encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya encontré un amigo que me
me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, me ama y nunca me va a dejar. No, Hemos llegado al final de nuestro capítulo de Mini Probi en verano. Espero que les haya gustado. Nos encontramos el próximo domingo a las 11:15 de la mañana en este mismo canal de YouTube. Nos vemos. ¡Chao! Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este servicio de 14 de febrero, día en que la sociedad dice celebrar el amor. Por eso quería compartir con ustedes lo que dice en la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que mientras muchos de nuestros amigos pueden estar celebrando el día de San Valentín, nosotros nos juntamos domingo a domingo para celebrar el verdadero amor. El amor que viene de Dios, el amor que se hizo hombre en Cristo Jesús. Y el amor que nos va transformando, porque de los frutos del Espíritu, el amor es uno esencial, incluso más importante que los dones espirituales, dice Pablo en Corintios. Así que demos gracias a Dios por el gran amor que nos mostró en Cristo Jesús y que nos mostró Él primero. Como dice Juan también en su carta, amamos a Dios no porque podamos amarlo, sino porque Él nos amó primero y entregó a Jesús a morir en la cruz. ¿Les parece si oramos para comenzar este servicio? Señor Jesús, te damos gracias por el gran amor que nos mostraste en Cristo Jesús al enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para limpiar, Señor, nuestra inmundicia, para alejar tu ira santa y justa, para que ésta recayera sobre Cristo y pudiera expiar y propiciar nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por esa tremenda muestra de amor, inmerecida totalmente. Señor, y que podamos reflexionar en este amor día a día y darnos cuenta cuán grande e infinito es tu amor. Y ayúdanos que en este servicio, Señor, puedas recordar ese amor y alabarte y darte gracias por ese gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito ahora, hermanos, a cantar. Canten en sus casas la siguiente alabanza. Alzo mis ojos hacia los montes, quien me socorre.
montes, ¿quién me socorrerá? En 1 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y leo este pasaje porque el fundamento de la alabanza de Pablo era precisamente la misericordia que Dios mostró para con él, la gracia que Dios mostró para con él, pese a Pablo ser, según él, el peor de los pecadores. Y así, con corazones humillados y arrepentidos ante el Señor, los invito a que digamos juntos las palabras de alabanza del servicio. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Omnipotente Dios, nosotros tus siervos te damos gracias por tu bondad y por tu favor para con todos nosotros. Te bendecimos, oh Señor, por nuestra creación, preservación y por todos los bienes de esta vida, especialmente por tu inmenso amor en la redención que nuestro Señor Jesucristo efectuó. Te rogamos, Señor, que nos des pleno conocimiento de todas tus misericordias para que nuestros corazones sean llenos de gratitud y así alabemos tu nombre con nuestros labios y nuestras vidas, entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad y justicia cada día de nuestra vida, mediante Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea toda la alabanza, gloria y honor por siempre. Amén. Hermanos, alabemos con todo nuestro corazón al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salter entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los hombres gobierna y te conduce paciente con mano paterna.
no hay forma más concreta de reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios que la oración. El mismo Señor Jesús en la cruz oró varias veces al Padre. En la carta de Santiago, capítulo 5, dice lo siguiente: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Reconozcamos nuestra dependencia del Señor en las oraciones. Queridos hermanos, les pido que me acompañen a orar. Padre amado, en esta hora nos reunimos un grupo de tus hijos para darte las gracias, Señor, y para ir frente a tu presencia, Señor, para agradecerte por este día, por la bendición que tenemos de tener vida, por la bendición que tenemos de ser tus hijos y por la maravillosa bendición, Señor, que tenemos de haber sido rescatados de la muerte eterna, Señor, por misericordia tuya y obtener, Señor, la vida eterna, una vida eterna junto a ti. Gracias, Padre amado, por eso. Padre amado, te quiero dar las gracias porque tenemos esta maravillosa comunidad que es la iglesia, un alero espiritual, Señor, en donde podemos juntos, en armonía, Señor, dirigirnos a ti como en esta hora, alabarte, Señor, glorificarte, dándote todo honor y toda honra, Señor, porque eso es lo que tú mereces. Te agradecemos, Padre, porque tenemos esta instancia maravillosa en donde podemos ir hacia ti, unidos, Señor, en un solo espíritu, para agradecerte, Señor, para honrarte, para alabarte y también para pedirte, Señor, tantas necesidades que tenemos. Te pedimos, Padre, que puedas colocar discernimiento en aquellas personas que están tomando decisiones en el día de hoy, sobre todo para las situaciones que se vienen más adelante de esta nueva constitución. Bendícelos, Señor, y permite que tus hijos también estén ahí rodeando a esas personas para que podamos tener una sociedad más justa, sabiendo, Padre, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que solamente, Padre amado, nos dejamos guiar por ti, por tu voluntad y por tu dirección. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser luz, a que podamos ser sal en este mundo caído. Cada día vemos con tanta tristeza, Señor, cómo habiendo una sociedad más tecnológica, una sociedad con mayores avances, Señor, hemos visto que la humanidad ha ido decayendo, Señor, porque nos hemos dado cuenta, Señor, que nos hemos apartado muchas veces de ti. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos animes, Señor, y que nosotros uno a uno también nos podamos ir animando para estar más cerca tuyo, Señor. Transforma, Señor, nuestros pensamientos, transforma nuestras vidas, transforma nuestro carácter, transforma nuestro espíritu. Tu palabra maravillosa, Señor, habla de que un día tú volverás. Y pedimos, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, a nuestros corazones. Ven, Señor Jesús, a nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, a nuestras familias, a nuestros conocidos. Padre Celestial, sabemos que tenemos una eternidad maravillosa junto a ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que no perdamos el foco, que no perdamos el blanco. Padre Celestial, aquel día va a ser sonada la trompeta, Señor. Y tú mismo vendrás con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, Señor, seremos levantados juntamente con ellos. Y en el aire te recibiremos, Señor. Te damos gracias por eso, por esa esperanza que tenemos. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Y una vez más digo,
que nuestra soberanía no está aquí en esta tierra, sino es que está en esa hermosa y plena eternidad que disfrutaremos contigo. Padre Celestial, te quiero pedir que nos ayudes a tener corazones misericordiosos, Señor. Tu palabra dice que es lo que es bueno y que es lo que tú pides de nosotros, que hagamos justicia, Señor, que hagamos misericordia y que estemos unidos ante ti, Señor, y contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese entendimiento, Señor, a no distraernos por las cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre, a que tengamos ese real sentido de servirte a ti, de alabarte a ti y de que cada día cuente, Señor, para ello. Ayúdanos, Señor, a mirar al prójimo como a nosotros mismos, a mirar tanta necesidad que hay en la gente. Y no solamente la necesidad de comida ni la necesidad física, sino que tanta necesidad espiritual, Señor. Ayúdanos a dar una palabra de aliento, ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo. Te pido, Padre, por la salud de nuestros conocidos, de nuestros amados hermanos en la iglesia, por nuestra familia, Señor. Sabemos que este virus ha estado no dando tregua, sino que por el contrario, han habido muchos casos de contagiados y muy cercanos, amados nuestros, Señor. Compartimos la necesidad de salud y sanidad para la familia pastoral. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos, a su suegro. Padre Celestial, danos, Señor, la posibilidad de seguir confiando en ti y de seguir alabándote, Señor, aún en medio de la aflicción. Te pedimos, Señor, que nos animes, que nos ayudes y que si está en tu voluntad, Señor, nos sanes. Padre amado, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te alabamos, te glorificamos, Señor, y tomamos este tiempo de oración hacia ti, sabiendo que cada una de estas palabras llegan hasta tu santo templo, Señor, y jamás volverán vacías. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Una de las características de toda iglesia es escuchar la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, compartían el pan, también en las casas. Los mismos 39 artículos que son la confesión de fe nuestra de los anglicanos, en el artículo 19 señala que la iglesia es una congregación de hombres fieles donde la palabra del Señor es predicada y los sacramentos son debidamente administrados. Así que, hermanos, los invito a escuchar la palabra de Dios. Hola, soy Sonia. La lectura de hoy se encuentra en el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. ¿Qué te pasa cuando lees esta palabra? ¿Qué sientes cuando la escuchas, cuando piensas en esta palabra? Por supuesto, nadie quiere pensar ni hablar de ella. Y mientras leía este pasaje y meditaba en él para preparar este sermón, el Señor me llevaba a reflexionar acerca de esto, de lo que significa para nosotros la muerte. Esta pandemia nos ha hecho pensar mucho en ello. Todos los días se nos da un informe acerca de cantidad de fallecidos, producto de este virus microscópico que no vemos, pero que genera tanto daño. Es paradójico, ¿cierto? Pensar en algo que no vemos capaz de generar tanto daño. Este virus dejó de manifiesto toda nuestra vulnerabilidad física, nuestra vulnerabilidad económica, social, política, emocional incluso. Y sin duda a muchos de nosotros nos ha llevado a darnos cuenta acerca de nuestro temor a la muerte. Estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado esto de cerca, ya sea porque tuvieron miedo o tienen miedo aún de enfermarse y con eso enfrentarse a la muerte, o ya sea que se enfermaron y tuvieron miedo a la muerte, o por ejemplo que se enfermara algún ser querido y con eso perder a ese ser querido. Pero incluso quizás experimentaste durante esta pandemia la pérdida de un ser querido y eso puso tus miedos que se hicieran realidad. El pasaje de hoy nos habla acerca de la muerte, pero no de la muerte que tú estás pensando. Entonces, ¿existe otro tipo de muerte? Hoy veremos lo que Dios por medio de su palabra nos habla acerca de la muerte. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a explorar lo que esta tragedia, esta gran tragedia, significa, esta muerte. ¿Cuál es la solución que Dios provee para este problema? ¿Y cómo provee de esta solución? Voy a repetir. Vamos a hablar acerca del problema de la muerte, la solución que Dios provee y cómo Él provee esta solución para nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos ser sensibles a lo que tú quieres hablarnos hoy día por medio de la carta a los Efesios. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra leída y ahora también predicada, Señor. Así que oramos para que en nuestros corazones tú puedas ahondar ahí en lo más profundo y cambiar eso que quizás no está bien en nosotros, esas verdades que quizás no están bien, y poner tus verdades, Señor, en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tercer domingo en el que nos estamos sumergiendo en la lectura de esta carta y en el estudio de esta carta. Hemos visto cómo Pablo comienza alabando la obra de Dios, la obra de Cristo, y cómo eso impacta las vidas de los lectores de esta carta, que también somos nosotros, y cómo eso nos da beneficio, ¿cierto?, de vivir esta nueva realidad que Pablo describe en esta carta. Y Pablo sigue desarrollando esta idea, estas grandes bendiciones que significa para sus lectores en esta nueva identidad en Dios. Y para eso, en esta sección, en este capítulo, comienza hablando acerca de la condición de sus lectores antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Jesús. Y comienza usando este concepto tan complejo, ¿cierto?, que es la muerte. Fíjate cómo comienza la sección en el versículo 1 del capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Qué está haciendo Pablo con esta frase? Los está contextualizando. En la vida cristiana siempre describimos que hay un antes y un después. El Evangelio nos ubica en esta temporalidad en un antes y un después. Conocer a Jesús nos cambia, genera un hito en nuestra vida, una marca en nuestra vida. Hay un antes y un después. Y Pablo les está diciendo que antes de todo lo bueno que les habló en el capítulo 1, ellos, sus lectores, incluyéndose a él mismo, incluyéndonos a nosotros, estábamos muertos. Pero ¿cómo Pablo puede hablar de ellos así? Decir que estaban muertos.
¿A qué se refiere con eso? Porque sus lectores no están muertos, o sea, es evidente que están vivos, están leyendo, están escuchando esta carta. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo está hablando de otro tipo de muerte. ¿A qué muerte se refiere entonces? La mayoría de los eruditos están de acuerdo en decir que Pablo se está refiriendo a una muerte espiritual. No necesitas estar muerto físicamente para estar muerto espiritualmente. Parece enredado lo que estoy diciendo, pero en la lógica de Pablo, que es la lógica de la Biblia y que es la lógica de Dios, todos nosotros estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y de esto ya hemos hablado antes. Nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestra rebeldía, nuestro fracaso ante Dios nos separa de Él. Y eso nos pone en una condición de muertos espirituales. ¿Cómo se ve esta muerte? Los versos 2 y 3 desarrollan esta idea. Fíjate lo que dicen. Andan conforme a los poderes de este mundo. Se conducen según el que gobierna las tinieblas, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo? Pero si están muertos, ¿cómo pueden hacer todas estas cosas? Acá Pablo nos deja en claro que para estar muertos no necesitamos estar muertos físicamente. Y esta es la evidencia de cómo se ve en la muerte espiritual. De esta lista que nombré recién, que están en los versos 2 y 3, lo que más me llama la atención son los dos últimos conceptos. El dejarnos guiar por nuestros deseos pecaminosos, el seguir nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, son evidencia de nuestra muerte espiritual. Y aquí me quiero detener un poco. No sé si recuerdas una serie de sermones que di durante el año hablando acerca de la idolatría del corazón. Y hablamos de esto también. Nuestro corazón engañoso por naturaleza, por su naturaleza pecaminosa, quiere dejarse gobernar por nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Esto refleja nuestra lucha con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza muerta producto del pecado. No es extraño entonces escuchar consejos en otros contextos donde nos dicen, por ejemplo, escucha tu corazón, déjate guiar por lo que sientes. Prioriza tus deseos, prioriza tus sueños, prioriza tus propósitos. Y quiero decirte que esos consejos bajo nuestra cosmovisión cristiana no están bien. ¿Y eso por qué? Quizás me querrás preguntar. ¿Por qué, Frano? ¿Por qué no están bien? Porque si no estás en Dios, no estás vivo en Jesús, en esta nueva vida que más adelante Pablo va a describir, reflejan tu condición humana, tu condición espiritual humana, que es estar muertos espiritualmente. Refleja nuestra rebeldía, refleja nuestra lejanía de Dios. Y Pablo pone en evidencia que esas cosas las hacen quienes están muertos espiritualmente. Porque hay algo que es claro. Antes, y él usa el pasado, ¿cierto? Antes éramos enemigos de Dios. No queríamos saber de Él. No queríamos dejarnos gobernar por Él. No queríamos dejarnos guiar por el buen pastor. Lo bueno es que Pablo lo habla justamente en pasado para sus lectores, ¿cierto? Describe la situación como si fuera un antes, ¿cierto? Antes de conocer la verdad, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo. ¿Cuál es el mayor problema de esta condición de muertos espirituales? Fíjate lo que dice el verso 3. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Efesios 2:3. Y déjame decirte que eso sí es terrible. No hay nada peor que ser objetos de la ira de Dios. Vimos en la serie anterior, la serie que acabamos de terminar, los atributos y características de Dios. Y entre todos esos atributos y características de Dios está también la ira de Dios. Y aunque la ira se ve en un contexto completo, ¿cierto? Entre amor, misericordia, etc., debemos recordar que la ira de Dios no es una ira humana, no es como se vería en nosotros la ira. Porque la ira de Dios no responde a un mal carácter. No es por despecho. No es una ira arbitraria, ni tampoco caprichosa. Sino que en palabras de John Stott, es la reacción divina ante una sola cosa:
de una sola cosa. ¿Cuál cosa? El mal, la maldad, el pecado. Por lo tanto, si conocemos a Dios y conocemos su carácter, sabremos que naturalmente su reacción ante el mal, ante el pecado, es su ira. La buena noticia es que Dios tiene un carácter perfecto, que no solo incluye ira, sino que también incluye misericordia y amor, entre otros muchos atributos. Y con eso continúa la buena noticia de Pablo. Esta gran tragedia, la muerte espiritual del cual todos somos parte, porque somos pecadores por naturaleza, tiene una solución. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Fíjate lo que dicen los versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. La buena noticia, la solución a esta gran tragedia que la muerte nos trajo, ¿cierto?, por medio del pecado, es la vida que Cristo nos da, la vida que Dios nos da por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Esa vida que recibimos de Dios como un regalo es una muestra de su misericordia y de su amor, que son parte de las características que hemos visto acerca de este Dios grande, inmutable, tremendo. Y este es al Dios al que nosotros adoramos, a ese Dios que nos regala vida por medio de su misericordia y de su amor. Aun cuando ya estábamos muertos, el pasaje describe eso y agrega eso, ¿cierto? Aun cuando ya estábamos muertos por nuestro pecado, Él decidió por su propia voluntad darnos a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida en Él y vida con Él. Pero ¿qué significa estar vivo? Te estarás preguntando tú. Bueno, yo me siento vivo, pero ¿qué significa estar vivo en Cristo? Y déjame decirte que Pablo en las cartas desarrolla el concepto hablando que estar vivo significa estar resucitados con Cristo, por ejemplo. Los evangelios también registran las palabras de Jesús mismo, en donde, por ejemplo, Jesús en el encuentro con Nicodemo habla acerca de este nuevo nacimiento. Pero entonces, ¿qué quiere decir para nosotros estar vivos en Cristo? Pablo lo explica refiriéndose a esto como la unión de nosotros con Cristo Jesús en su resurrección. Dios nos resucita y nos hace sentarnos con Él en su resurrección. Pero ¿qué significa eso? Esta nueva vida que nosotros podemos disfrutar en Cristo Jesús se trata de resucitar en Él. Ok, pero ¿qué es eso? ¿O cómo es eso? Esta resurrección es por medio de la fe. Cuando creemos que Cristo Jesús es el Señor, que dio su vida por nosotros, que murió y con el poder del Espíritu Santo resucita y hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y por eso vivimos para Él y por Él. Cuando tú crees toda esta verdad y lo haces vida en ti, entonces hay una acción del Espíritu Santo en nosotros que hace que nosotros resucitemos con Él y en Él. Por lo tanto, somos libres de nuestro corazón. Y somos libres para vivir para Él. Somos libres para vivir para el Señor. Y somos de ese grupo que ha resucitado en el Señor. Claro, con luchas propias de nuestra carne, propias de vivir en un mundo caído como este, pero viviendo esa nueva vida que Dios ha prometido en Cristo para nosotros. Por eso Pablo habla como si la resurrección fuera una realidad para sus lectores ahora. Una nueva vida en Jesús. La resurrección en Él. Y esta puede comenzar, tú puedes comenzar a vivirla hoy día. Nosotros podemos comenzar a vivirla hoy. No en su totalidad, no en su plenitud, porque sabemos, y si no lo sabes te lo cuento, que esa plenitud la vamos a ver en su resurrección prometida para los hijos, que eso es en la segunda venida de Cristo. Ahí vamos a dejar de luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, pero en integridad, en cuerpo y alma, vamos a vivir para Cristo por la eternidad. Pero entonces, ¿qué hay para nosotros hoy en el presente? Existen dos opciones para describir tu condición. O estás muerto en tus transgresiones y pecados, o estás vivo en Cristo Jesús.
Y estar vivo en Cristo Jesús es estar personal y vitalmente unido a Cristo. Y me gusta la ilustración que usa Jesús mismo en el Evangelio, cuando habla acerca de la vid y las ramas, ¿cierto? La vid unida a las ramas y las ramas unidas a la vid. Así debemos estar y permanecer en el Señor. ¿Cómo se ve esto en la vida cristiana cotidiana? Si permanecemos en Cristo, necesitamos 3 cosas que son vitales. Y son cosas que siempre describo y les comparto a los jóvenes, a los adolescentes del Ministerio de Jóvenes. Son 3 cosas. ¿Cuáles son? Oración, palabra y comunidad. Oración, palabra y comunidad. Cualquiera de las 3 que saques representa una vida cristiana incompleta. Un cristiano suicida, como dirían algunos por ahí. Y manifestamos nuestra vida, manifestamos nuestra nueva vida en Cristo, nuestra resurrección en Cristo, cuando dependemos, por ejemplo, en oración al Padre. Nuestra vida depende en oración al Padre. Cuando necesitamos vitalmente leer la palabra y escuchar su palabra, ya sea en sermones, ya sea la palabra leída, la palabra que nosotros estudiamos en nuestra intimidad, y cuando también nos hacemos parte de una comunidad. Ojo, que no es cualquier comunidad, no es como unirte a un club, no. Este es el cuerpo de Cristo. Y cuando nos hacemos parte de esta comunidad, del cuerpo de Cristo, nos hacemos parte de Él. Y nos hacemos parte también de su resurrección. Entonces te pregunto, ¿cómo te va a ti en estas 3 cosas? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va tu vida de lectura y de escuchar la palabra? ¿Cómo va tu vida en la comunidad cristiana? ¿Eres parte de una comunidad? ¿Eres parte de la familia de la fe? Por supuesto, déjame decirte que si tú necesitas ayuda en estas 3 cosas, en alguna de estas 3 cosas, no dudes en buscar al equipo pastoral, a los líderes de la iglesia. Estamos y queremos servirte y ayudarte en esto. Pero el pasaje continúa. Y ahora vamos a ver el cómo y el porqué de esta nueva vida en Cristo, de esta resurrección en Cristo, de esta acción tan grandiosa de parte de Dios para con nosotros. Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué y para qué hizo esto Dios? Fíjate lo que dice en el verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Todo lo hizo para mostrar la riqueza de su gracia. Y es que su gracia es muy grande, es muy rica. Y cuando hablamos de gracia, nos referimos a esa misericordia que recibimos de parte de Dios, gratuita e inmerecidamente. No hay ningún cobro para nosotros, por eso decimos que es gratuita, pero sabemos que sí tiene un costo, no para nosotros, sino que tuvo un costo en nuestro Señor Jesús, quien asumió completamente en cuerpo y alma ese costo, dando su vida por nosotros. Y también decimos que esa gracia es inmerecida porque ninguno de nosotros la merecía. Dios derrama su bondad sobre nosotros en Cristo Jesús. Y si tú quieres conocer de verdad la bondad de Dios, debes mirar a Jesús, mirar su obra, mirar lo que Él hizo y lo que sigue haciendo con nosotros. Ahí está la bondad de Dios. Pero entonces, ¿cómo Dios hace esto? Fíjate en los versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces la respuesta es por gracia y en gracia. No hay nada que tú puedas hacer para merecer esta gracia. No hay ninguna obra que puedas hacer para merecer esta nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, gratuito e inmerecido. Ninguno de los que hemos conocido a Dios merecía este regalo. ¿Acaso pensabas que habías sido muy bueno en tu vida para que Dios te escogiera y te hiciera parte de esta familia de la fe? Déjame decirte que eso es una mentira. Y aquí Pablo nos recuerda que no es por obra, para que nadie se jacte. Nadie puede hacer algo tan bueno como para merecer el perdón de Dios. Y nadie puede hacer algo tan malo como para no poder recibir el perdón de Dios. Dios en su misericordia y por la fe en Jesús es que nos da la posibilidad de recibir esa nueva vida por medio de la fe.
Yo no sé cuál es tu condición en este momento con Dios. No sé si estás en el grupo de los que hemos resucitado en Él y hemos recibido esta nueva vida, este regalo que Pablo describe, ¿cierto?, en esta carta. O si estás en el grupo de los que no creen, de los que duda al respecto, de los que nunca ha tenido una relación con el Señor y lo que siempre le ha parecido quizá dudoso de estos temas. Lo cierto es que Dios en su misericordia te está llamando para que por fe reciba su perdón y esta nueva vida que promete para ti y para mí. Si ya la tienes, esta es una oportunidad para recordar esta verdad y para dar gracias, porque es un tremendo regalo que necesitamos vivir siendo agradecidos por este regalo. Y también desear y hacer todo lo posible para que todos los que nos rodean puedan disfrutar de esta verdad. Tenemos un llamado también en ese aspecto, para dar a conocer este mensaje y que otros puedan disfrutar de este regalo de la vida eterna y de la nueva vida en Cristo. Fíjate lo que dice el verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Si somos parte de este pueblo, que ha reconocido su condición en Cristo Jesús, y ha recibido esa nueva vida que viene de Él, y hemos pasado de muerte a vida gracias a su resurrección, si somos de ese grupo de que los que ya hemos conocido el Evangelio, hemos conocido la buena noticia en Jesús, y hemos abrazado esa verdad, y la hemos hecho nuestra verdad también, y hemos hecho parte de nuestra propia identidad, entonces déjame decirte que somos hechura en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero qué significa esto de buenas obras? ¿No se supone que la salvación no es por obra y no tiene nada que ver con obra para que nadie se jacte? ¿Cuál será el rol entonces de las obras en esto? Déjame decirte que estas buenas obras son acciones que ponen de manifiesto esta nueva condición que hemos recibido como un regalo por parte de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y se resumen en amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Estas buenas obras fueron diseñadas y planificadas, nos dice el pasaje, ¿cierto? Dispuestas por el Señor desde mucho antes que tú y yo siquiera hubiéramos nacido. ¿Puedes creer que Dios haya dispuesto de estas buenas obras para nosotros hace mucho tiempo y de antes que nosotros naciéramos incluso? ¿Puedes creer que Dios haya hecho eso por nosotros? En esta nueva realidad, en esta nueva vida, Dios dispone para nosotros esas buenas obras, esas buenas acciones. Y estas buenas acciones son testimonio. Dan testimonio de que somos hechura de Dios, de que somos parte de esa nueva creación en Cristo Jesús. Dan testimonio de quién es Él también. Por lo tanto, las buenas obras, son reflejos de esta nueva vida en Jesús. Son reflejos de esa resurrección que estamos experimentando hoy. Y quiero te pregunto, ¿has conocido esa nueva vida que Jesús nos invita a vivir y que Pablo por medio de esta carta nos recuerda hoy día? Yo creo que es importante que en tiempos en donde la muerte aparece muy latente, producto de esta pandemia, y quizás ese temor a la muerte nos mueve a querer vivir, ¿cierto? A experimentar, a querer vivir el hoy, ¿cierto? Porque podemos morir mañana. Quiero hacerte pensar y reflexionar en eso. ¿Realmente estás viviendo esa vida que crees que estás viviendo? ¿La verdadera vida? Déjame decirte que puedes comenzar a vivir y a experimentar esa vida hoy. Déjame decirte algo antes. Si en tu vida no está el Evangelio, no está el seguir a Jesús, no está el escuchar su palabra, no está el vivir para Él, si en tu vida no está el buscarlo en oración, o por ejemplo el hecho de ser parte de una comunidad, déjame decirte entonces que no estás viviendo la verdadera vida y estás muerto espiritualmente. Hoy tienes una invitación abierta de Dios para que en Cristo y por medio de la fe puedas comenzar a vivir una vida nueva, la verdadera vida que Dios nos ofrece en Cristo Jesús por medio de su resurrección y por medio de la fe. ¿Quieres recibir esa nueva vida?
búscanos, busca al equipo, queremos ayudarte, queremos servirte en eso. Busca al Señor en oración, busca al Señor en su palabra. Déjame orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo oramos en este momento para reconocer que nosotros también éramos parte de ese grupo de muertos espirituales. Y te agradecemos tanto, Señor, porque hoy día podemos disfrutar de esa nueva vida, esa verdadera vida. Y yo sé que puede haber entre nosotros personas que están viendo este sermón y que no son parte de ese grupo, quizás porque nunca han querido reconocer su necesidad de ti, o nunca han creído en esto, etc. Tantas razones, Señor, en nuestras vidas que nos hace alejarnos de ti, Señor. Y quizás tú tienes hoy día, Señor, preparado algo especial para ellos, y oramos en el nombre de Jesús para que ellos puedan recibir en su corazón esta verdad, la verdad del Evangelio, que puedan recibir en su corazón la fe, depositar su fe en Jesús, en su obra, y que puedan experimentar esta nueva vida. Señor, para quienes ya la hemos experimentado, ayúdanos a ser agradecidos y a poder compartir esta buena noticia con otros, para que en nuestro corazón deseemos que muchas personas puedan ser parte de esta nueva vida. Y para quienes no la han recibido aún, Señor, que en un día como hoy tú hayas escogido este día para que ellos escuchen este mensaje y que puedan ser parte de ese grupo de personas que hemos resucitado en Cristo hoy día, que estamos experimentando esa nueva vida en Jesús hoy, Señor. Oramos para que nos ayude como comunidad de la fe, como iglesia, a poder ayudar a estas personas que están explorando la fe y ayudarnos los unos a los otros también, Señor, a recordarnos este mensaje tan profundo y esta verdad que transforma nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos porque somos vulnerables, Señor, y te necesitamos día a día. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús en el Sermón del Monte dice que solo hay dos respuestas posibles a su palabra. Una respuesta es la rebeldía y la ingratitud, y la otra es el arrepentimiento, la fe y la alabanza. Los animo, hermanos, a que respondamos a la palabra de Dios en alabanza. Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo para perdonarnos con su sangre. Él puede limpiarnos. Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo para perdonarnos con su sangre. Él puede limpiarnos. Él ha provisto su sacrificio, creación nueva, vivimos en Jesús. Entramos en el trono de la gracia por la fe. Confiamos en lo que no vemos por tu palabra, oh Dios. Entramos en el trono de la gracia por la fe. Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia. Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo para perdonarnos con su sangre.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro servicio del día de hoy. Así que quiero animarlos a estar meditando en el sermón de hoy de Frano, y que estemos orando también por él y por su familia que están lamentablemente contagiados con COVID. Así también la familia de nuestro pastor Cristian. Estemos orando para ellos, para que el Señor pueda aliviar sus cuerpos y fortalecerlos también en su espíritu. Así que el Señor les bendiga y que tengan una muy bendecida semana.